Ajonjolí de todos los moles. En esta mañanera el presidente López Obrador habló mucho del pasado y del presente. Y le sirve hablar del pasado para contrastar, para comparar, para que veamos en dónde estamos situados. Y otra vez le preguntaron de la reforma al Poder Judicial de la Federación, un poder corrompido, trastocado por la corrupción, sobre todo en el régimen neoliberal, que mediante las negociaciones de los presidentes en turno con el PAN, con otras fuerzas, pues ahí iba a desembocar una élite que a su vez le debía tanto al presidente en turno como a partidos como Acción Nacional. En ese sentido, lo que plantea el presidente es la insistencia en que debe haber una reforma al Poder Judicial que en sí misma pues no será una solución mágica, pero sí iría en el camino correcto. Así como tenemos una democracia que apenas está con sus cimientos llevándonos a buen puerto, pues así se tendría que democratizar al Poder Judicial, que los jueces se conviertan en servidores públicos y no en servidores de una oligarquía. Lo que se busca es limpiar de corrupción el Poder Judicial, que es algo pues de dominio público. Consideramos que lo mejor es que los jueces sean electos por el pueblo, jueces, magistrados, ministros, que los elige el pueblo. Vamos a recurrir en este caso al método democrático, que sea el pueblo el que decida, el pueblo soberano, el pueblo que es el que manda, para que los jueces actúen pues como servidores públicos, que no estén al servicio de una minoría o de un consorcio económico, financiero o de potentados, que estén al servicio del pueblo, que no le deban su cargo más que al pueblo, para que no sean empleados de nadie, sean servidores públicos, siervos de la nación. Y el presidente López Obrador suele ser muy directo. En ocasiones también hay que leerlo con un poco más de detenimiento porque da mensajes de mucho más alcance. Por ejemplo, está el tema de las reformas constitucionales que se llevaron a cabo, sobre todo en la primera parte de su administración. Y él dice, pudimos avanzar porque había un ánimo más generalizado de que era un nuevo sexenio. Entonces se avanzó en la reforma para que no hubiera condonación de impuestos, en la reforma para establecer a la Guardia Nacional. Ya después la oposición se la pasó tundiendo a la Guardia Nacional, pero ya la habían aprobado. Y entonces es un mensaje para tomar ahora la oportunidad. Si se va a tener prácticamente la mayoría calificada, sería ahora para tratar de impulsar esta reforma al Poder Judicial, porque después, quién sabe cómo estaría la oposición. Hay que recordar que incluso le pusieron un paro a todo lo que viniera del presidente ya después de esto. Se aprobó lo de la reforma al artículo 28 de la Constitución, que fue, como se dice coloquialmente, pues un gol, les metimos un gol, porque con esa reforma se canceló la condonación de impuestos. Y eso nos ayudó muchísimo, porque por eso tenemos una recaudación exitosa.
Estamos hablando de que no pagaban impuestos los de arriba, impuestos de 10,000 millones de pesos al año por empresa, casi el equivalente al presupuesto de un estado. Nos ayudó al principio la creación de la Guardia Nacional, porque no estaba permitido que las Fuerzas Armadas, ni la Secretaría de Defensa, ni la Secretaría de Marina participaran en tareas de seguridad pública. Estaba prohibido. Y nosotros planteamos, necesitamos sumar experiencias, esfuerzos, elementos, instalaciones. Se pudo crear la Guardia Nacional, que tiene ahora 120,000 elementos. Todo esto nos los permitió la reforma a la Constitución. El presidente López Obrador nos recuerda constantemente de dónde venimos, qué régimen pretendemos que ya quede enterrado. Bueno, incluso esto ha quedado de manifiesto en las votaciones que ha sacado la 4T, que han sido muy altas, porque ya no se quiere regresar a los tiempos del Fobaproa, de Ernesto Zedillo, quien por cierto fue el que dispuso que ya nada más fueran 11 ministros y él puso a los que quiso, y en ese tiempo no hablaban de autoritarismo, sino los medios de comunicación aplaudían bastante hasta que le sangraban las manos. Bueno, Zedillo nos impuso junto con legisladores del PRI el Fobaproa, el rescate a los de arriba a costillas de los de abajo, y seguimos pagando ese rescate. Ese régimen es el que quieren de regreso algunos. De ese estamos huyendo también colectivamente. Sobre lo del Fobaproa, ya se ha planteado sobre la responsabilidad, incluso era uno de los temas o asuntos por los que se hizo la consulta para investigar a los expresidentes. Estamos hablando de que originalmente el mismo expresidente Zedillo informó durante su gestión, en el segundo año, que iba a costar el rescate de estos empresarios y banqueros, creo que 170,000 millones de pesos, y terminó costando más de 1 billón, nada más el rescate, lo que asumió de deuda el gobierno como deuda pública. Y a partir de ahí se empezaron a pagar intereses. De pago de intereses es de una cantidad equivalente, otro billón, hasta ahora, si no es que más. Y se tiene todavía la deuda original. Desde que se aprobó lo del Fobaproa, que se legalizó con los votos, eso ya lo puedo decir, del PRI y del PAN, un 12 de diciembre de 1998, creo, se han venido destinando del presupuesto público alrededor de 40,000, 50,000 millones de pesos cada año para pago de interés de esa enorme deuda. Y va a llevar más tiempo. Y de hecho los neoliberales aprovechaban las crisis para enriquecerse aún más. En el caso de la pandemia, en esta administración, le pidieron a López Obrador que se endeudara y que además se aprovechara para que las grandes empresas
no pagaran impuestos. Si de por sí algunas no estaban pagando, y el presidente pues no le entró ese juego, porque de eso se trataba el régimen neoliberal, aprovechar hasta las crisis en materia de salud para que nos fuera peor aún a las personas en general, ¿no? Y mejor a los de arriba. Y en ese sentido indica el presidente que él no se dejó llevar por este canto de las sirenas. Cuando la pandemia, lo primero que vinieron a decirme los representantes de las cúpulas fueron dos cosas. Una, que declaráramos una moratoria en el pago de impuestos, sobre todo a empresas arriba. Me dijo un dirigente, de todas maneras, si no lo hace, nadie va a pagar. Pues no acepto eso. Afortunadamente todos pagaron y están pagando muy bien, y tengo que agradecerle a los contribuyentes de México porque tenemos buenos ingresos y eso nos ha ayudado mucho. Y lo otro es que teníamos que solicitar deuda para apoyar también a las empresas con créditos baratos. Dijimos no, vamos a salir sin la contratación de deuda y sin la moratoria de pagos de impuestos para las empresas y bancos. Al contrario, lo que hicimos fue que pagaran impuestos que no pagaban. Puede utilizar el presupuesto en beneficio de las mayorías, en beneficio de los más desfavorecidos. Hoy tenemos los programas del bienestar, pero el presidente nos recuerda cómo antes se aprobaba el presupuesto, que era un presupuesto para la población raquítico, para los de arriba muy abundante. Era un presupuesto que se entregaba a coyotes de cuello blanco. Y no solo eso, para aprobar ese presupuesto había que dar mochadas. En los tiempos de Carstens incluso se llegaba a aprobar por unanimidad porque les tocaba una muy buena mochada a los legisladores. Los políticos profesionales, esos parlamentarios, no, dolor de cabeza. Viene una votación y, bueno, les daban moches, les daban a cada uno su presupuesto. ¿Qué tiene que hacer un diputado construyendo banquetas o una unidad deportiva o una casa de cultura? Pues para tenerlos amarrados, les entregaban su presupuesto a cada uno. Y ese diputado, y lo mismo en el Senado, iba con un gobernador, iba con un presidente municipal, aunque no fuese el presidente municipal de su distrito, y le decía, mira, tengo este oficio de autorización de Hacienda para mejoramiento de las calles y banquetas, y a destruir las banquetas que estaban buenas para volverlas a construir. 10, 20, 30 millones. ¿A cambio de qué? De un moche al diputado. Entonces sí hay justicia, y lo más importante de todo es que como cambió esa política de saqueo, de pillaje, ahora se beneficia al pueblo. Estos programas de bienestar
no llegaban a la gente. Por eso algunos se asombran, ¿no? Se sorprenden porque como viven en otro mundo, en una burbuja, y se hablan entre ellos mismos, la cúpula, dice, ¿cómo es que la gente sale a votar por una dictadura para volvernos no sé qué país? Cosas así, pues. Si el presidente tiene pacto con los narcos, porque además son muy cerrados, sobre todo los que creen estas cosas, ¿no? No entiendo qué pasó. Pues qué pasó, que la gente se da cuenta, siempre sabía de que imperaba la corrupción, pero ahora lo puede constatar porque no recibía nada de su dinero, porque el presupuesto es dinero del pueblo, y está recibiendo apoyos. Pues sí, hay que destacar que algunos se sorprenden por esta votación masiva en favor de la 4T el domingo 2 de junio, pero a muchos no nos causó sorpresa. Sabíamos que la gente pues está observando lo que sucede a su alrededor y que también pues ya tuvieron la experiencia muchos adultos de haber estado gobernados en el régimen neoliberal por corruptos de cuello blanco y organizados. Lo que plantea el presidente es muy interesante porque dice, ¿a poco los papás de los jóvenes no se dieron cuenta de la diferencia de cómo era antes y cómo es ahora? Porque ahora a los jóvenes se les está dando empleo. Antes estigmatizaban a las juventudes, decían, es que no vale la pena invertir en ellos, no quieren ni estudiar ni trabajar. Los jóvenes no tienen remedio. Eso lo dijo en su momento el rector de la UNAM, José Narro, quien después se convirtió en un aplaudidor del PRI. Bueno, siempre había sido priista, pero en el colmo fue a ser, Peña Nieto lo hizo operador electoral en Ecatepec, imagínense nada más. Entonces, aquí tenemos las diferencias y parte de lo que dice López Obrador respecto a cómo hoy en día se ve a los jóvenes. Narro acuñó o copió y difundió la frase despectiva, discriminatoria, de que eran ninis los jóvenes, que ni estudian ni trabajan, y ja, 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 ja. El rector de la UNAM, por eso la decadencia fue completa, por entero. No fue nada más un asunto económico, ¿no? Tuvo que ver con las universidades, con la educación. De 7,000 en 5 sexenios a 126,000 millones en este gobierno. ¿Qué no se dan cuenta los papás? Que después de llamarles ninis, ahora al joven que no tiene oportunidades de trabajo, de estudio, se le contrata, se le da trabajo como aprendiz en una empresa, en un taller, y ahí terminan contratándolo. El presidente López Obrador durante décadas estuvo buscando cómo mejorar, cómo ayudar a la población, cómo darle más instrumentos, más herramientas en general a los más desfavorecidos y sobre todo a los más vulnerables. Así que como jefe de gobierno en su momento puso estas pensiones universales a adultos mayores. Recuerda que eso fue de su autoría y se salió de mi
cabeza y de mi corazón, porque ya después en su laberinto, primero Fox había dicho que no servían esas pensiones, que no era algo funcional, ya después hasta Fox dijo que él las había propuesto por primera vez, o sea, en su laberinto la oposición, bueno, Xóchitl Gálvez acabó diciendo que estaban bien los programas sociales, que ellos los iban a aumentar, o sea, en el colmo del cinismo, habían votado los panistas en contra de los mismos, pero en ese sentido nos recuerda el presidente de dónde surgió esta idea. Les entregaban a los adultos mayores 500 pesos. ¿Cada cuánto? Era 1.160. 1.160 bimestral. Ahora 6.000. Pero no era universal. Y ahora son 12 millones. Y desde hace 3 años, me acuerdo, en Guelatao, en una conmemoración del natalicio del presidente Juárez, dije de que íbamos a ir aumentando la pensión 25% y que antes de irme íbamos a llegar a que cuando menos cada adulto mayor recibiera 100 pesos diarios, y lo estamos cumpliendo. ¿Cuándo los tomaban en cuenta? Y Fox, me consta porque a mí me tocó crear este programa, salió de esta cabeza y de este corazón, y ofrezco disculpa por decirlo, pero me da mucho orgullo, porque no lo copiamos en ningún lado. Esto es autoría nuestra. Pero vamos a suponer este escenario de que hubiera ganado Xóchitl Gálvez y el PAN. ¿Qué estarían diciendo ahorita? ¿Qué creen? Ya hicimos cuentas y no alcanza para los programas sociales, ¿eh? Para ese escenario íbamos. Y aquí está la muestra, aquí está la prueba. Gabriel Cuadri, diputado federal del PAN, ya sostiene que no es viable este programa. Dice, adultos mayores ya representan el 11% de la población y se duplicará en 20 años. El gasto nacional en pensiones contributivas y no contributivas es de 2 billones de pesos en 2024, que representa casi el 25% de todo el gasto público. Se duplicó en apenas 5 años. Es insostenible. Insostenible, la palabra que utiliza Gabriel Cuadri. Entonces, nos querían dar a tole con el dedo. Lo que yo diría es que era insostenible el régimen oligárquico de caramelo al que tenían acceso personajes como Cuadri. Era insostenible seguir manteniendo a los de arriba. Nosotros nada más reme y reme y no viendo ningún fruto, ¿no? Y bueno, ahí está el caso del FOBAPROA del que hemos hecho referencia y otros más.